voy un segundo, Sí. Francisco. Lo que hizo Leonel fue decir, a ver, el 324 dice, consecuencias de la conclusión del plazo de investigación complementaria. Si nos vamos al mapita, decíamos, ok, ya terminó la complementaria. ¿Cuál es la consecuencia? Y el 324 te dice, la consecuencia sería que el MP en 15 días estudie, analice, reflexione si va a solicitar el sobreseimiento, si va a pedir una suspensión del proceso o va a formular una acusación. Y es entonces cuando surge este cuadrito verde, Leonel, que decimos, ok, terminó la complementaria y hay una consecuencia que son 15 días. Estos 15 días están aquí, no pertenecen a la fase complementaria, pero sí tienen que pertenecer a algún lado. ¿Dónde? Pues a la etapa de investigación. Y es entonces que va a cobrar sentido actos procesales como reaperturas de la investigación complementaria o reapertura de la investigación. En el, creo que es 337, 335, que es la reapertura de la investigación. Fundamento correctamente, porque todo se debe fundar y motivar. Si no, es chisme. 333, la reapertura de la investigación. Entonces, tú, Leonel, me cerraste la investigación complementaria ayer. Estás dentro de tus 15 días. Yo podría tramitar una reapertura de la investigación, acto procesal que no pertenece a la fase complementaria, pero que sigue estando dentro de la etapa de investigación. No sé si me dejé entender. Sí, sí, queda claro el propósito de encontrarle un lugar, ¿no? Pero efectivamente, un tanto extraño porque siento que está es bien como, interesante. siento que es como cuando no lo dije, pero pues la corte le tiene que encontrar un lugar y vamos a decir que está ahí. Me parece más una ficción jurídica que un acto de hecho bien escrito en el código. Claro, más bien es como intentar estructurarlo, pero de otra manera, Leonel, ¿dónde hubieras puesto tú esos 15 días? ¿Dónde los hubieras ingresado? Yo los en el hubiera proceso puesto definitivamente en la etapa intermedia. ¿Qué es con lo que yo quiero iniciar? Les decía, en la etapa de investigación vamos a tener en cuenta diversos derechos que va a tener la víctima, pero a mí me gusta siempre iniciar con los derechos de la víctima. En materia procedimental, yo me voy a enfocar ahora al Código de Procedimientos para poder ir analizando poco a poco. Y aquí voy a necesitar de la ayuda de todos ustedes. A mí me encanta leer lo que dice la ley, ¿sale? Yo leo que tenemos leyes de primer mundo, las leo y en las noches me pongo a llorar cuando veo que no sirven para nada. Cuando llego a una agencia del Ministerio Público o ante un juez y le digo, oiga, yo tengo estos derechos y me dicen, pues a mí no me importa, me llena de emoción. A ustedes, ¿no? Bueno, entonces vamos a partir de ese supuesto. Que tenemos una ley preciosa que no sé quién la hizo, cómo la hicieron. Ahí nos podrán platicar quienes se sentaron a discutirla, cuántos viajes a Suecia, a Londres, a todo el mundo fueron a visitar. Pero vamos a ver cómo se está aplicando, que ahí es lo que a mí me interesa. Mi enfoque es netamente desde lo procedimental. Y en lo procedimental, yo les compartí audiencias. ¿Tuvieron oportunidad de verlas? Quienes no hayan tenido todavía la oportunidad, lo dejamos, las platicamos y lo veremos la siguiente sesión porque les voy a mandar más audiencias todavía. Les voy a enseñar ahora que hay derechos y en la práctica, ¿qué pasa con esos derechos? ¿Qué es lo que a mí, al fin y al cabo, es lo que me interesa y para lo que me contrata la víctima? ¿Sale? Entonces, yo voy a decir, tengo un derecho, pero ¿cómo lo voy a exigir y cómo lo voy a hacer valer? Eso es lo importante. Muy bien. Entonces, el primer derecho que vamos a tener como víctimas, y lo digo que vamos a tener porque todos estamos expuestos a ser una víctima en este país. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos de ustedes han sufrido un acto de la delincuencia? ¿Muchos o pocos? Pues bastante, ¿no? Bueno, los que somos del pueblo, los que andamos en calle. Exacto. Entonces, si partimos de ahí, que todos estamos expuestos a un acto de la delincuencia, sea organizado, desorganizado, un acto fortuito,
vamos a tener que analizar que nuestro primer derecho lo encontramos en el artículo 18 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Quién me puede ayudar dándole lectura a este artículo? Garantía de ser informado en sus derechos. Eso mero. Todas las autoridades que intervengan en los actos iniciales del procedimiento deberán velar porque tanto el imputado como la víctima o ofendido conozcan los derechos que se le reconocen en ese momento procedimental, la Constitución, los tratados y las leyes que de ella emanen, en los términos establecidos por el presente Código. Entonces, vamos a ver que la primera garantía que tenemos va a ser informados. Toda autoridad nos tiene que informar de los derechos que tenemos en la etapa procedimental en la que se actúa. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes pudo ver la audiencia que les mandé? Porque quiero que me digan si se percataron de cómo se cumple con esto. ¿O nadie pudo ver la audiencia? En lo particular, maestro Polanco, no me permite el acceso. Solicito el acceso, pero no me lo están dando. Bueno, eso es lo que me está pidiendo la plataforma. Bueno, ese es un supuesto distinto. De los que sí tuvieron acceso, ¿pudieron ver esta primer? A mí no me llegó, maestro Polanco. ¿No les llegó al chat? ¿No están en el chat? ¿O no lo vieron? No, a mí no me Ok. llegó y creo que sí estoy en el chat, pero no. Doctor Polanco, Mándeme. yo sí ¿Quién pude no? tener acceso a la audiencia. A ver, Oscar, tú sí tuviste acceso a la audiencia. Coméntame, ¿viste este derecho del artículo 18 para las víctimas? Lo vi, pero a contrario sensu. De hecho, ese fue el motivo para generarse la audiencia y llevar al juez de control la controversia de que el Ministerio Público no hacía efectivo este derecho a favor de la víctima, que en este caso usted representaba como asesor victimal. Ok, pero vamos a ver nada más, porque esto es en toda etapa del procedimiento. La víctima, en cualquier momento que se presente, la autoridad tiene la obligación de hacerle saber sus derechos. Y voy a reenviar a nuestro chat, suplico por favor verifiquen todos si están en este chat que se llama, ahora les digo el nombre, se llama nuestro chat, Curso de Derecho de las Víctimas. Y trae el cartel de nuestro tríptico. ¿Sale? Entonces ahí, chéquenmelo por favor, voy a reenviar y hoy les enviaré otros actos procedimentales porque a mí me interesa que ustedes vean el aspecto práctico. ¿Para qué? Para que de lo que se está haciendo con este sistema, empecemos a construir y empecemos a analizar desde el enfoque de la praxis. El derecho procedimental penal, nos decía Carneluti, es la cenicienta del derecho. Y nos lo ponía con una alegoría en este sentido. Nos decía, el procesal penal es igual que la cenicienta. ¿Se acuerdan del cuento de Cenicienta o no? No quiere decir que se vaya a hacer calabaza a medianoche el procedimiento, sino a que tiene dos hermanastras. ¿Sale? Tiene dos hermanastras, de las cuales las hermanastras toman para sí los mejores vestidos, los mejores pretendientes y le dejan los harapos al procedimiento penal. ¿Cuáles son sus dos hermanastras? El derecho penal y el procesal civil. Dense cuenta que ustedes, que en el procedimiento penal se retoman las figuras estudiadas para el procedimiento civil, pero se retoman a veces a rajatabla, sin entender que estamos en una cuestión distinta.
Si bien es cierto, la teoría del proceso nos sienta las bases para estudiar la ciencia procedimental, debemos de tomar en cuenta los factores particulares de cada uno de los procedimientos. Es decir, en materia procesal penal existe la figura del litigio, pero se conforma distinto que en materia civil. Vamos a tener igual la acción, pero aquí tenemos una teoría de la acción concreta y no abstracta como en materia civil. Pero como queremos meter a rajatabla lo que dice el civil en el penal, a veces vienen estos choques y por eso luego nos estamos confundiendo. Partiendo de ello, hay que analizar, o yo empleo el método cualitativo del análisis del proceso. En virtud de este método, de un factor meramente deductivo, voy partiendo para establecer los supuestos que vamos a ir analizando en nuestra tesis. ¿A dónde quiero llegar? Este artículo 18 suena precioso. Creo que se cortó, ¿no? Bueno, ¿me escuchan? No aparece la... Bueno, ¿me oyen? Hola. Sí, lo estamos. Ah, perdón. No aparece su imagen. ¿Ya? ¿Me escuchan? Ya. No, perdón, reitero. Ya, doctor, ya lo escuché. Esta bendita Ya tecnología. entraste. Ok, perdón, les decía. Este artículo 18, tal como lo notó Oscar, el artículo 18 dice, toda autoridad tiene la obligación de decirnos nuestros derechos. Y si ustedes prestan atención, lo primero que hace, en este caso, creo que era una juez de control, cuando le pregunta tanto a los inculpados como a las víctimas, les pregunta, disculpe, ¿usted conoce sus derechos? ¿Y qué creen que va a contestar la víctima? ¿Qué se imaginan que contesta? Generalmente que no conocen sus derechos. No los conoce. Sí, les toca que la víctima dice, no conozco mis derechos. Que sí los conoce. Normalmente, y cuando llegan a decir que no los conoce, lo más que llega a pasar, le leen el 20 constitucional en su apartado correspondiente. Aquí hay que ver que la cuestión de informar cuáles son tus derechos debe de ser desde un punto de vista no netamente formal, que es en lo que se ha convertido. Yo agarro y pregunto, ¿conoces tus derechos? Y me dicen que sí. Aunque no lo sepan, continuamos. Y eso pasa mucho. En las audiencias que les voy a mandar, ustedes me dicen en cuál de ellas les explican sus derechos a las partes. ¿Sale? Y les voy a compartir más audiencias. Esta que les mandé, reitero, es para la etapa de investigación inicial. Ya nos delimitaron las fases de esta etapa de investigación y veamos la etapa de investigación inicial. En esta etapa de investigación inicial, ¿qué derechos vamos a tener como víctimas? Y reitero, me incluyo en ese supuesto. Dentro de ellos debemos de pensar un supuesto muy interesante, que es la víctima tiene la facultad, bueno, tiene el derecho de solicitar la facultad de atracción de delitos por parte del Ministerio Público Federal. Pensemos casos donde existe esta famosa competencia concurrente. Y ahorita veremos en qué supuesto será. Cuando existe una competencia donde el Ministerio Público puede conocer o un Ministerio Público local. Si la víctima no siente confianza del Ministerio Público local y considera que podría ser mejor la actuación del Ministerio Público Federal, válidamente va a poder solicitar la atracción. ¿Dónde vamos a encontrar este derecho? Lo vamos a encontrar en el artículo 21. Y vamos a ver que se trata
de delitos cometidos contra la libertad de expresión. ¿Quién me puede ayudar dándole lectura a este artículo 21? Leemos algunas fracciones y lo que me interesa es hasta abajo, donde da el derecho para que la víctima solicite la facultad de atracción. Tengamos muy en cuenta que es para un delito muy particular, aquellos que atentan a la libertad de expresión. Ya ven que esta semana ha estado muy de moda atacar a la libertad de expresión, ¿no? Entonces vamos a ver vamos a ver, a lo mejor esto nos sirve, a lo mejor no, pero vamos a checar. A ver, leamos el artículo. ¿Quién me ayuda? Levantando su manita. Ya lo tengo. A ver, por favor, ¿quién? Yo. Por favor. ¿Qué parte? Karina. Todo, empezamos con el artículo. ¿Qué parte? Artículo 21. Facultad de atracción de los delitos cometidos contra la libertad de expresión. Casos de delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o instalación que dolorosamente afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o expresión o imprenta, Ministerio Público de la Federación podrá ejercer la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos. Y los órganos jurisdiccionales federales tendrán, asimismo, la competencia para juzgarlos. Esta facultad se ejerce cuando se presenta alguna de las siguientes circunstancias. Fracción 1. Existan indicios de que el hecho constitutivo de delito haya participado algún servidor público de los órdenes estatal o municipal. Fracción 2. Perdón. Vamos a ir explicando fracción por fracción. Vean ustedes cuándo vamos a poder solicitar esta facultad de atracción. No es siempre que haya un delito en contra de la libertad de expresión, sino el primer supuesto es que esté inmiscuido un servidor público del orden estatal o municipal. ¿Sale? ¿Cuál es la idea de esto? Pues que si el propio, piensen ustedes, no sé, a lo mejor te detienen unos policías municipales en Jalisco, ¿sale? Por un delito que te están achacando que cometiste contra la libertad de expresión en contra del presidente municipal de esa misma comunidad. Pues posiblemente el Ministerio Público, posiblemente tenga alguna injerencia o pueda verse ligeramente tentado a resolver de uno u otro modo. En virtud de ello, si estamos en este primer supuesto, puede existir esta facultad, podemos solicitarla. Aquí tienen que valorar ustedes en el caso concreto de cada una de sus víctimas. Por favor, Perla, ¿me ayudas con la fracción segunda? Sí, fracción segunda. En la denuncia o querella u otro requisito equivalente, la víctima u ofendido hubiere señalado como probable autor o partícipe a algún servidor público de los órdenes estatal o municipal. Bueno, ahí vamos en la misma tesitura. Fracción tercera. Fracción tercera. Se trata de delitos graves, así calificados por este código y legislación aplicable para prisión preventiva oficiosa. Ok, bueno, y ahí veremos el resto de los supuestos. Ahora, ¿qué es lo que me interesa? Váyanse a la última parte de este artículo, donde nos dice, en cualquiera de los supuestos anteriores, la víctima u ofendido podrá solicitar al Ministerio Público de la Federación el ejercicio de la facultad de atracción. En cualquiera de estas fracciones, cuando estemos en un delito de los cometidos y los indicados al inicio, se va a solicitar esta facultad de atracción. Nuevamente, va a depender de ustedes, como asesores de la víctima, ver si la solicitan o no. ¿Quedó claro este primer derecho? Maestro, yo lo relacionaría con el artículo 20 en su apartado B, artículo 20 constitucional. En su apartado B, que son los derechos de las personas afectadas, y en el apartado B, que son los derechos de las víctimas.
Ok, sí, claro, tiene mucho que ver con el apartado, con el 20 constitucional en el apartado B y también con el 20 del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece las reglas de competencia. Así es. En la fracción segunda, si mal no recuerdo, nos habla de la competencia concurrente. Entonces, ahí, bueno, ¿para qué va a servir estas situaciones? En este caso, para proteger a la víctima, en el caso de que tengan que defender a una persona que se dedica al periodismo, que propiamente son delitos de los que pueden atentar contra la libertad de expresión. Y ya saben que en este país casi no es peligroso ser periodista, entonces posiblemente nos sirva conocer un poquito de esto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahora decía yo, en esta etapa de investigación vamos a tener diversos supuestos. De estos supuestos que encontramos, que el Ministerio Público va a realizar actos de investigación, ya sea en la etapa de investigación inicial o en la etapa de investigación complementaria. Estos actos de investigación vamos a encontrar que también tiene la facultad la víctima, por conducto de su asesor, de solicitar se realicen actos de investigación. ¿Sale? Esto es hoy en día un derecho que tienen expresamente las víctimas en el procedimiento penal. Como decía la clase de ayer, la víctima ha dejado de ser un objeto de derecho para convertirse en un sujeto de derecho. Actualmente el propio Código Nacional de Procedimientos Penales lo considera parte del proceso, cuando anteriormente no tenía esa calidad. Es decir, era el accesorio del delincuente. Y les digo, esto tiene mucho que ver. No sé a ustedes, pero a mí, por lo menos en procesal penal, cuando me enseñaron procesal penal, todo el temario y las clases que me dieron mis maestros iban encaminadas a cómo defender a un delincuente. Y la víctima no nos importaba. Hoy en día, si vemos nuestro plan de estudios en la Facultad de Derecho, en procedimental penal y en práctica forense de derecho penal, que son las materias que yo imparto, el tema de la víctima es tangencial, por encimita. Y como nos acaba de decir la doctora Erika, hay más de 400 actos procedimentales que hoy en día puede hacer la víctima y me parecen pocos. Todavía nos falta trabajar mucho en ello. ¿Por qué? Porque vamos a ver que no existe una plena igualdad entre la víctima como parte procedimental. Ya veremos en cada etapa. Voy a poner ejemplos. La víctima, ahora les voy a decir el artículo que faculta a la víctima para solicitar que se elaboren actos de investigación. Pero antes de eso, quiero, por favor, que analicemos, antes de irme tan lejos, quiero que analicemos una situación y ustedes me dicen si hay igualdad entre las partes o no. A ver, ayúdenme, por favor, leyendo el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Quién me ayuda, por favor? Las audiencias de las partes. La 57, de ausencia de las partes. Ausencia de las partes. En el caso de que estuvieran asignados varios defensores o varios ministerios públicos, la presencia de cualquiera de ellos bastará para celebrar la audiencia respectiva. El defensor no podrá renunciar a su cargo conferido ni durante la audiencia ni una vez notificado de ella. Si el defensor no comparece a la audiencia o se ausente de las mismas sin causa justificada, se considerará abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo con la mayor prontitud por el defensor público que le sea designado, salvo que el imputado designe de inmediato otro defensor. Si el Ministerio Público no comparece a la audiencia o se ausenta de la misma, se procederá a su reemplazo dentro de la misma audiencia. Para tal efecto, se notificará por cualquier medio a su superior jerárquico para que designe de inmediato.
el Ministerio Público sustituto o el nuevo defensor podrán solicitar al órgano jurisdiccional que aplace el inicio de la audiencia o suspenda la misma por un plazo que no debe exceder de 10 días para la adecuada preparación de su intervención en el juicio. El órgano jurisdiccional resolverá considerando la complejidad del caso, las circunstancias de la audiencia, de la defensa o del Ministerio Público y su posibilidad de aplazarlo. En el caso de que el defensor, asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de 10 a 50 días de salario vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan. Si la víctima o ofendido concurren o se retiran de la audiencia, la misma continuará sin su presencia. El correo, mandamos el escrito. De que pueda ser citado a comparecer en su calidad de testigo. A ver, aquí, perdón, doctor, que le interrumpa, vamos a ver. Ofendido. Doctor, vamos a ver este primer supuestito que acabamos de leer. A ver, ya vimos que si el defensor no está presente, ¿qué va a pasar? ¿Se continúa la audiencia o no se continúa? Se suspende. Se suspende. Se suspende y se le asigna un nuevo defensor que puede ser de oficio. Ok. ¿Y si el Ministerio Público no está? Si el Ministerio Público no está, se suspende y se nombrará otro Ministerio Público, previo oficio. ¿Y si la víctima no está? Ahí es donde llama la atención, porque si no está la víctima, se continuará. Pues, y entonces yo pregunto, entonces, ¿no importa la víctima para el desarrollo de una audiencia en un procedimiento penal? ¿Qué creen ustedes? Es la base principal. Imagínense, llego yo y me dice el juez, ¿usted qué quiere aquí si a usted nada más le mataron un hijo, hombre? Váyase. ¿Y no nos dicen así? Además, lo más grave, después te dice que... Es a lo que vamos. No compareces, después vas a ser citado como testigo. Exacto, salvo que después te llamen como testigo. Y fíjense cómo viene peor. A ver, otra persona que me ayude leyendo el párrafo que continúa. O desde donde se quedó el doctor. ¿No? ¿Por ahí? ¿Otra personita? Por favor, Iván. ¿Me lo permite? Sí, por favor, Iván. A ver. ¿Con quién? Me parece que se quedó en el caso de que el defensor. Entonces, sigo con el siguiente párrafo. Si la víctima o ofendido no concurren o se retiran de la audiencia, la misma continuará sin su presencia, sin perjuicio de que pueda ser citado o comparecer en calidad de testigo. Después, en caso de que la víctima... en caso de que la víctima u ofendido constituido como coadyuvante se ausente o se retire de la audiencia intermedia o de juicio, se le tendrá por desistido de sus pretensiones. Si el asesor jurídico... Paréntesis ahí. Fíjense, muchas gracias. Fíjense nuevamente lo que dice el legislador para la víctima. Vamos a ver que en su momento, cuando empecemos mañana etapa intermedia, vamos a ver que una situación fundamental es constituirnos como coadyuvante acusador. Que esto ocurre en la fase escrita de la audiencia intermedia. Y ahí podemos hacer valer pretensiones distintas de las que solicita el órgano de investigación. Pero si no vamos a la audiencia, ¿qué dice la ley? Ya, no te interesa esto, vámonos. Y yo les pregunto a los que ya son procesalistas y están en esta situación. Si el Ministerio Público no presenta la acusación en el término que estaban platicando hace un momento, que le establece la ley para presentar la acusación, ¿qué pasa? ¿Pierde su derecho de acusar? Sobresee el asunto, señor. Mándeme. Se sobresee el asunto. ¿Pero de inmediato?
Evidentemente que no. Pero esa es la consecuencia inmediata. La consecuencia inmediata es que el juez precisamente va a tomar consideración de esta situación y le va a dar vista al superior, así es. Exacto, le da vista al superior, ¿para qué? Sí, para que se pronuncie, ratifique pues el silencio que guarda la gente del Ministerio Público en ese sentido. Exacto. Y efecto que se pronuncie, sí. Acuse, ¿no? Entonces le da un plazo, se amplía esos 15 días y le da una vista por 3 días más. ¿Estamos? Y a la víctima, entonces, ¿por qué no? Con la víctima es lo contrario. Tú ya hiciste valer tu pretensión de manera expresa en un escrito. Pero si no me llegas a la audiencia, adiós. No nos interesa tu pretensión. Entonces, vamos a ir analizando si es que puede hablar todavía hasta el día de hoy. Yo creo que esto lo vamos a tener que ir reformando poco a poco para llegar a esa adecuada igualdad para la víctima. No considerarla nuevamente como un supuesto o un sujeto accesorio. En mi opinión no es así. En el desarrollo profesional, muchas veces el Ministerio Público es más mi enemigo que el defensor. Al Ministerio Público no le gustan los asesores jurídicos, ¿eh? Bueno, le gusta el asesor jurídico que se sienta al lado de él y dice, le preguntan al asesor, ¿algo que agregar? Y dice, no, me adhiero a lo que ya dijo el órgano de investigador. Ese sí le gusta. Pero si es un asesor jurídico que exige los derechos para su cliente, lo van a querer correr de la audiencia. Entonces, en etapa de investigación, ¿qué va a poder realizar o qué derecho tiene? El primer derecho, bueno, ya vimos, a ser informado. De los derechos que vamos a tener como víctimas o ofendidos, vamos a ver que va a tener el derecho de que le sea asignado, en primer lugar, que conozca sus derechos y después que le sea asignado un asesor jurídico. Este derecho lo tenemos contemplado en el artículo 110 del Código Nacional. Es importante que ustedes lo conozcan. El 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos va a dar este derecho, a tener un asesor jurídico. Pero, a su vez, vamos a ver que parte de los derechos de la víctima es intervenir en audiencia por su misma voz o por conducto de su asesor. Ustedes me dirán, lo ideal es que sea por conducto del asesor jurídico, ¿estamos de acuerdo? Lo mismo que ocurre con el inculpado. El inculpado puede actuar por sí mismo o por conducto de su defensor. Siempre tiene que tener un defensor a su lado. Y en este caso la víctima tendrá un asesor a su lado. Vamos a tener asesores públicos y asesores privados. Bueno, ¿qué es lo que me interesa a mí ya entrando en materia? Ya como asesor jurídico vamos a tener las mismas facultades y vamos a intervenir en los mismos supuestos en igualdad de condiciones que el defensor. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener exactamente las mismas facultades procedimentales que un defensor. Es decir, intervenir en audiencia, interrogar, solicitar, ofrecer probanzas, interponer recursos y medios de impugnación. Esto es muy importante. De aquí que tenemos que partir a el artículo, ahora les digo, es el, tenemos que partir del artículo 100. La facultad que tiene el asesor y la víctima de ofrecer pruebas. Me parece que es dentro de sus derechos, los vamos a buscar, situémonos en el artículo 109, por favor, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y de ahí pasemos a la fracción segunda en primer término. ¿Quién me ayuda leyéndola?
109, doctor. Sí, por favor. Artículo 109. Derechos de la víctima o ofendido. En los procedimientos previstos en este código, la víctima o ofendido tendrán los siguientes derechos. Fracción segunda, por favor. Segunda, a que el Ministerio Público y sus auxiliares, así como el órgano jurisdiccional, les faciliten el acceso a la justicia y les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia, y con la debida diligencia. Ok, aquí vamos a tener los principios que rigen a la actuación del Ministerio Público. Y dentro de estos principios vamos a encontrar varios muy importantes. Nuevamente, no los tomemos como meras designaciones formales. O sea, suena muy bonito el artículo, pero esta fracción segunda a mí me interesa para que veamos que la función del Ministerio Público es potencializar los derechos de la víctima. Esto no quiere decir menoscabar de modo alguno los derechos del inculpado. ¿Queda claro esto? Y aquí vienen los criterios que van a regir la actuación del Ministerio Público, que es lo que acabamos de leer. Si me ayuda, por favor, ahora con la fracción novena. Sí, doctor. Fracción novena. Muchas gracias. A acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas. Aquí viene este segundo supuesto. Yo sé que esto nosotros ya lo leímos en el 17 constitucional, pero en la práctica, justicia pronta y expedita se resume a ¿qué año y medio? ¿Les parece bien? Si es una investigación sin detenido, puede tardar lo que sea. Si es con detenido y en flagrancia, pues 48 horas. Pero si usted va y denuncia hoy y quiere que esa denuncia avance, va a tener que estar encima de ella. Entonces aquí viene otro derecho que tenemos que exigir, que tiene que ser pronto y expedito. Gratuito. Esto quiere decir que ya no nos pueden cobrar las copias. Hoy por hoy todavía los ministerios públicos les quieren cobrar la copia a las víctimas. Ya después le diré, el artículo expresamente señala que tiene derecho la víctima que se le entregue copia gratuita del actuado. ¿Sale? Pero bueno, esto es para que ustedes lo sepan el día de mañana que lleguen allá. Por favor, ayúdenme con la fracción 14 del 109. Fracción 14, doctor. Sí, por favor. Coadyuvancia, ¿no? Ese mero. Fracción 14. A que se le reciban todos los datos o elementos de prueba pertinentes con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso. A que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que establece este código. Entonces, aquí vamos a ver el sustento de lo cual yo quiero platicar. Tenemos derecho a ofrecer los datos de prueba que tengamos, a solicitar se elaboren actos de investigación y a intervenir en audiencias. Aquí viene este 109, es muy importante esta fracción que acabamos de leer, porque nos da nuestra facultad procedimental. Ahora bien, nosotros podemos ofrecer y solicitar diversos actos de investigación. En la práctica, el Ministerio Público difícilmente quiere realizar actos de investigación que le solicitemos, para lo cual la propia ley nos da solución. ¿Cuál va a ser la solución que nos establezca la ley? Bueno, nos va a dar el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A esto lo vamos a conocer como un medio de impugnación innominado, porque no viene expresamente en el Código Penal, en el apartado de recursos, pero es un medio de impugnación innominado que en la práctica le han llamado control judicial de la investigación.
La audiencia que yo les compartí es precisamente respecto de este medio de impugnación. De igual modo les compartí un ejemplo de solicitud de esta audiencia. ¿Cómo va a ser este procedimiento? Miren, a mí me gusta analizar los recursos preguntando o contestándome 6 preguntas. Y con esto vamos a entender todos los medios de impugnación. En el chat, en nuestro chat, les he compartido unos cuadros, no sé si ya los vieron. O al ratito que tengan tiempo, me auxilien checando unos cuadritos que les envié que se llama Teoría de los medios de impugnación. Ahora les enseño cuáles son. Voy a compartir mi pantalla, por favor. Espero que me lo permitan mi conexión. Y si no, cualquier cosa me avisan inmediatamente. ¿Se ve la pantalla que estoy compartiendo? Sí, se ve. Muy bien. A esto, bueno, esto ya es una propuesta propia. Nuevamente, yo la pongo a consideración de ustedes para que me digan si parece buena, si parece mala, si sirve, si no sirve. Es un modo en el cual he esquematizado el modo... Maestro Polanco, ¿puede hacer un poco más grande su pantalla? Sí. Por favor, gracias. Claro. Ahí se ve. ¿Se ve mejor? Bueno. Sí, está bien. Ahí ya se ve. Sí. Muy bien. Completa, ¿no? Se ve mucho mejor. Gracias. Ok. De todos modos, reitero. Completa, ¿no? Sí, reitero, ahorita lo voy bajando para poderlo leer. El documento ya lo tienen ustedes. Ahorita voy a explicar unos aspectos y mañana continúo. ¿Qué es lo que me interesa aquí? No me interesa, reitero, tanto el aspecto dogmático, sino más el aspecto práctico. A mí me gusta aterrizar como todo lo que establezcamos en el procedimiento, aterrizarlo y ver su cumplimiento en el procedimiento. Cuando yo hablo de defensa de derechos humanos, hablo de la defensa de los derechos humanos desde el aspecto de cómo hacerlo valer ante las autoridades. Y hay veces que tenemos que llegar a la última instancia en el amparo a la Suprema Corte. Entonces, les decía yo, esta teoría de la impugnación tenemos que iniciar estudiando las condiciones de impugnación. Las condiciones para impugnar serán supuestos, requisitos y presupuestos. Veremos que existen supuestos de impugnación, que son condiciones previas. Vamos a decir que anteceden al acto que se impugna y son ajenas al titular de la instancia. Son resoluciones o omisiones de ella, siempre son conductas de autoridad de un modo impositivo. Puede ser una acción o una omisión. En el caso concreto que estamos platicando, me dice Janet que si puede volver a compartir el cuadro. Ahorita terminando la sesión, vuelvo a mandar los materiales para todos los que se estén uniendo los tengan. No se preocupen. Pero muchas gracias. Para servirle. A lo que yo iba, en el sentido de las condiciones, es un hacer o no hacer. En este caso, el 258, no nos dice expresamente la facultad de lo que vamos a analizar en este momento, que es una omisión del Ministerio Público en la investigación. Pero nuestro propio artículo 109 nos dice que tenemos el derecho a impugnar
las omisiones del Ministerio Público en investigación. Aquí la mayoría se ha parado en una agencia del Ministerio Público, aunque sea como inculpado. Muchísimas veces. Y les ha tocado ver que hoy en día tienen así entrando atrás de donde está sentado el Ministerio Público un cartel que dice: víctima, ¿estos son tus derechos? Sí. Ok. Y ahí dentro de esos derechos viene este que les acabo de decir, a impugnar las omisiones del Ministerio Público. Perfecto. Bueno, independientemente de esto, perdón, doctor, independientemente de ello, en muchas ocasiones yo voy al órgano interno y a derechos humanos, independientemente. Ok, bueno, independientemente del control. Así es. Ok, sí, claro, claro. No, pero a lo que yo voy. Ustedes leen en el código y dice, tienes derecho a impugnar. Pero ¿qué creen? A los que hicieron el código se les olvidó poner el procedimiento para impugnar. Pero qué descuidaditos, ¿verdad? ¿No les parece a ustedes? Que es un error que a cualquiera se nos va. Entonces, tuvo que venir la Corte mediante jurisprudencia para establecer que tenemos que indicar o que se va a tener que utilizar de manera análoga lo establecido en el artículo 258, que dentro de sus supuestos de procedibilidad no establece la impugnación o la omisión realizada en la investigación por el Ministerio Público. Si damos lectura, vamos a ver que son 4 supuestos en donde no viene este que yo estoy situando. Entonces, ayúdenme por favor, sitúense en el artículo 258. ¿Quién me ayuda dándole lectura? Si quiere, yo le ayudo. Oscar, si gustas, Oscar, porque ya escuchamos a Perla. Ok, doctor. Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido, quienes las podrán impugnar ante el juez de control dentro de los 10 días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el juez de control convocará a una audiencia para decidir, en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o su representante legales no comparezcan a la audiencia, a pesar de haber sido debidamente citados, el juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el juez de control dicta en estos casos no admitirá recurso alguno. Ok, aquí fíjense ustedes que señala 4 supuestos, ¿no? Archivo. A ver, vamos a sacarlos. ¿Cuáles son los supuestos o las condiciones de impugnibilidad? Primero. Archivo temporal. Archivo temporal. Perdón, el primero es abstención de investigar. 1, abstención de investigar. Segundo, Siguiente. archivo temporal. Archivo temporal. Después. Tercero, la aplicación de un criterio de oportunidad. Criterio de oportunidad. Y el último, no ejercicio de la acción penal. Y no ejercicio de la acción penal. Y yo agrego, bueno, no yo, la Corte agrega como 5º supuesto la omisión o negativa para realizar actos de investigación. Y les decía, ¿cómo vamos a estudiar un procedimiento de impugnación? Bueno, aparte del cuadrito que yo les di, que los voy a compartir nuevamente, ¿qué es lo que debemos de realizar? Contestarnos 6 preguntas. ¿Vale? La primera pregunta para contestarnos, ¿cuál va a ser? ¿Quién lo puede interponer?
Y de acuerdo a este artículo que estamos leyendo, ¿quién puede interponer este medio de impugnación? ¿Lo puede interponer la defensa? Depende que nada más la víctima o el ofendido. La víctima o el... A ver, uno por uno. O el asesor. A ver, perdón, es que no les escuché, se me encimó en mi audio. Levantando la manita, recuerden que tenemos para que no se encimen las... Creo que primero habló usted, doctor Miguel Ángel. ¿O se está cortando mi audio? Sí, se está cortando, pero efectivamente nada más es la víctima o el ofendido. ¿Por qué la víctima o el ofendido? Porque tenemos en claro que un archivo temporal, un ejercicio, un criterio de oportunidad o en su defecto la facultad de abstener de investigar del agente del Ministerio Público únicamente afecta a la parte evidente, valga la redundancia, ofendida, ¿verdad? Es decir, puede ser la víctima, la que resiente directamente el resultado dañoso y que es titular original del bien jurídico tutelado, o bien el ofendido, quien puede representar a este, y que también en forma errónea aquí hace una mezcolanza el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es titular también del bien jurídico tutelado, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues ya platicábamos hace unos momentos con mi querido paisano, el maestro Arroyo, a fin de que antes de que termine el curso nos pudiera hacer una diferencia entre la víctima y el ofendido criminológicamente hablando, y nosotros entraremos en su oportunidad procesalmente hablando también, pero es la víctima o el ofendido. Evidentemente, cada uno de ellos pudiera tener un asesor jurídico, que es una cuestión muy distinta. Si hablamos de la cuestión técnica, al igual que se equipara para un imputado, que tenga una defensa técnica y adecuada, que sería una interpretación correcta por los criterios jurisdiccionales federales, también sería el mismo equilibrio procesal tratándose de la víctima y el ofendido, que tengan relativamente pues una defensa técnica y adecuada a través de una asesoría jurídica, evidentemente que cumpla con estas características. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí primer supuesto, ¿quién lo puede interponer? La víctima. Aquí a mí me gusta hacer una precisión. Yo sé que el Código Nacional de Procedimientos Penales sigue hablando de víctima u ofendido, pero tenemos y se ha expedido en reforma constitucional y como norma reglamentaria de este artículo, de esta reforma, tenemos una Ley General de Víctimas. La nomenclatura que nos da la Ley General de Víctimas es víctima directa o víctima indirecta. Y aplicando el principio que la norma específica excluye a la norma general, si tenemos una norma que se dedica a reglamentar qué es la víctima, sugiero que utilicemos víctima directa y víctima indirecta. Hago una acotación, si me permite. Permítame un segundo, ahorita le doy uso de la voz. ¿Esto por qué se los recomiendo así? Porque en la práctica los jueces están utilizando esta nomenclatura. Yo no sé si es correcta una o la otra. Yo les comento esto para poder evitarse un regaño ante un juez, porque también vamos, y se me olvidó darle lectura a un artículo donde el juzgador, si nota que el asesor jurídico no está preparado, lo puede remover de su cargo, al igual que con la defensa. Esto para garantizar la protección de los derechos de la víctima. Entonces, el principio que estamos aplicando es la norma especial impera sobre la norma general. Y si la ley de víctimas establece víctima directa y víctima indirecta, sugiero utilizarlo de ese modo. Les he mandado o les mandaré en un momento, no sé si mi internet ya mandó el documento o no, pero les mandé también unos cuadros que me atizan el tema de la víctima, donde viene la calidad de víctima y tipos de víctima. Si no les ha llegado en un momento, nada más que vuelva a tener internet, se los envío con todo gusto.
Y ahí pueden checar ustedes estas definiciones. Muy bien. Ahora sí, perdón, disculpe que lo haya interrumpido, doctor Miguel Ángel, por favor. Lo escucho. No, maestros, un placer poder practicar con ustedes. Mire, efectivamente usted aplica el principio de especialidad consignado en el Código Penal Federal, pero una norma general, por muy general que sea, si no cumple con los principios o características que dimanan de un precepto constitucional elevado a rango efectivamente de norma suprema de la Unión, atendiendo al principio de supremacía de la norma constitucional prevista en el artículo 133 como tal de la Carta Magna, bueno, pues esa norma general no puede violentar a nuestra Carta Magna. Pero, evidentemente, el juez de control se va a dar cuenta si utilizamos el tecnicismo adecuado para defender los intereses de nuestros representados. Si estamos en calidad de un asesor jurídico, el juez de control va a entender que hay una norma suprema a la que se está refiriendo al concepto de víctima ofendido. Hay un código nacional que regula ese precepto en específico del artículo 20 constitucional y es el que se debe de aplicar procesalmente hablando si es que estamos ya dentro de la etapa del proceso penal. Ahora bien, en cuanto a la Ley General de Víctimas, si hace la clasificación de víctima directa, víctima indirecta u otro tipo de clasificación que es muy respetable por el legislador federal, no puede efectivamente subsistir sin el cumplimiento mínimo de los principios constitucionales. Y lo que debe de hacer una ley general, inclusive una ley especial, es ajustarse a esos principios constitucionales, de los cuales pues, no podríamos ningún académico, ningún doctrinario, ningún procesalista avalar una ley general que está pues tratando estos principios constitucionales como. Pero respeto su opinión, evidentemente, mi querido maestro, no es para lesionar ningún tipo de expresión, sino al contrario, como decía un dicho, ¿verdad? Defiendo el derecho de que usted lo diga y también defiendo mi derecho de decirlo. Gracias, maestro. Sí, pero no entendí, o sea, no entiendo, ¿el argumento es que la ley general viola la Constitución? No la viola. Es que usted dice que nos debemos de atender nada más al concepto de víctima, que no debemos referirnos al ofendido. Y ahí precisamente, ahí es donde yo difiero en el uso de ese tecnicismo, nada más en base a una ley y no en base a la propia Constitución y en base al Código Nacional de Procedimientos Penales. Por eso hacíamos la aclaración que en su momento oportuno ya entraríamos los criminólogos, los criminalistas y los procesalistas en materia penal para hacer las aclaraciones pertinentes. Pero ahorita basta la explicación, maestro. Está muy bien lo que se está diciendo porque está basado finalmente en una ley general. Bueno, ok. Muy bien. Les decía yo, partiendo de este supuesto, de que vamos a hablar de víctimas directas, víctimas indirectas, de acuerdo a lo establecido por la ley general, tenemos que ir analizando quién puede interponer o quién puede hacer valer este medio de impugnación. En este caso será la víctima directa o la víctima indirecta. ¿Sale? ¿Cuándo será la directa? Bueno, dependiendo del caso concreto. En la audiencia que yo les mandé, se promovió por la víctima directa. En ese caso no existía víctima indirecta. Hay ocasiones que tiene que promover la víctima indirecta porque la directa no puede. Ejemplo, en un homicidio. El ejemplo que ustedes tienen en la praxis es, ¿quién lo puede interponer? Si mal no recuerdo, ¿dónde estás? Oscar, ¿tú me dijiste que sí viste la audiencia, Oscar? Es correcto, doctor Polanco. Muchísimas gracias. Oscar, fue la audiencia de la señora Alicia, ¿verdad? Sí, que ella tenía la calidad de víctima y es en la aclaración que las otras dos personas tenían la misma, tenían la doble calidad supuestamente, ¿no? Solo de una riña. Exactamente. Esta audiencia que les mando es una audiencia muy pequeñita, es básicamente una riña. ¿No se me escucha? Sí, fuerte y claro. Perdón, les decía yo, esta es un asunto de una riña, lesiones, no recuerdo si segundas o terceras, algo, vamos a decir, no tan grave. Inicio con esta audiencia para que poco a poco vayan viendo, ya posteriormente les mandaré una de un feminicidio y de otras cosas para que poco a poco vayamos viendo distintas modalidades del derecho victimal.
En esto es una cosa, pues, aparentemente común y que a diario veremos, ¿no? Una riña entre vecinos. Bueno, aquí tenemos, y les pido, suplico que por favor analicen la diligencia para que chequen este medio de impugnación que estamos analizando. Entonces, ¿quién lo puede interponer? La víctima directa o la víctima indirecta. 2. ¿Ante quién se interpone? Segunda pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Ante quién se interpone el medio de impugnación? Y ya me hicieron favor de leer lo que se interpone ante el juez de control. Aquí hay que analizar. Esto es cuestiones netamente administrativas y prácticas. En la Ciudad de México existen unidades de gestión que son las que se encargan de realizar y recibir, fungen como si fuesen un símil de una oficialía de partes, porque los jueces de control hoy en día ya no tienen oficialía de partes, pero esta resolución, este medio de impugnación que yo les comento, hay que irlo a interponer en el edificio que está ahí en Sullivan, ahí junto o muy cerca de la funeraria Galloso. No sé si ubican que hay un edificio del Poder Judicial de la Ciudad de México por allá. Hay que ir ahí, piso segundo, y acudir a la subdirección de unidades de gestión. Ahí les van a recibir este escrito. Pero caso contrario, en el Estado de México, sí te lo recibe, ahí sí tienen una especie de oficialía común para juzgados de control. Y hablo Barrientos, hablo Nesa, hablo Chiconautla. Ahí podemos ver que te lo reciben en el propio juzgado. Entonces, hay que tener cuidado dónde te lo van a recibir. ¿Sale? Chequen bien siempre, porque recuerden que esto es a nivel nacional. Yo les pongo ejemplo, Ciudad de México, hay que ir acá en el edificio de Sullivan. Estado de México, los juzgados, mejor dicho, los reclusorios y juzgados que me ha tocado conocer, se interponen en ellos mismos. En Cuernavaca también me ha tocado, bueno, en Morelos, mejor dicho, me ha tocado también que se interpone en la propia sede del Poder Judicial. Entonces, hay que ir, depende en cada lugar. Entonces, se interpone ante el juez de control. Siguiente pregunta, ¿quién conoce y resuelve? En este caso, conoce y resuelve el propio juez de control ante quien se interpuso. ¿Sí vamos todos claros? Sí. Ok, perdón, creo que ya me excedí. Me están diciendo que ya tenemos que suspender. ¿Me recuerdan, por favor, que mañana continuamos con esto y chequen los documentos que les mandé para ver el contraste entre lo práctico y lo que nos dice la ley? De momento pregunto, ¿existe alguna duda? Todo en orden. Bueno, me da muchísimo gusto ver que todos están bien, que nada más fue una sacudidita. Y les agradezco infinitamente sus atenciones, su paciencia y esta hora que me han regalado. Para mí, de verdad los estimo muchísimo, lo aprecio de sobremanera. Les agradezco y les deseo una bonita y excelente tarde. Espero que ya no se nos mueva el piso de aquí a mañana. Y nos vemos, por favor, a las 10 de la mañana. Quedo a sus órdenes. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Que tengan Buenas buenas tardes. Buenas servirles. Gracias, excelente tarde para todos. Gracias a ustedes. Mañana, felicidades. Hasta mañana. Maestra, buenas fíjense. tardes. Hasta mañana. Buenas tardes, hasta luego. Hasta mañana. Ay. Hasta luego, maestro. Hasta mañana. luego. Para Fíjense, hasta servirles. mañana. Gracias. Muy bien. Nos vemos mañana. Hasta mañana, cuídense. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias, maestro Adrián. A las órdenes. A las órdenes, doctor. Nos vemos. Gracias, doctora. Los espero por acá mañana.